Todas las muertes son acontecimientos muy solemnes, ¿no es cierto? De hecho, no hay un acontecimiento más solemne en la vida de una persona como lo es el día de su muerte. Pero nunca hubo una muerte tan solemne como la que tenemos el día de hoy frente a nosotros. Si las muertes de forma general transmiten una profunda solemnidad, hermanos, la muerte del Hijo de Dios en manos de los pecadores, esa muerte es una muerte que debe transmitirnos una profunda solemnidad. En el momento en el que Jesucristo exhaló su último aliento, hermanos, se cumplió la obra expiatoria por el pecado de su pueblo. Cristo rescató a su novia. Él desenvainó la espada, enfrentó al dragón, mató al dragón, bajó a la novia del castillo y de la fortificación de Satanás y se la llevó a reinar con él para siempre. La muerte de Cristo que veremos hoy es un acto sumamente solemne. El pecado, la deuda por el pecado, el rescate por el pecado quedó pagado y el reino de los cielos se abrió por completo a gente de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación. Y si hoy estamos aquí, hermanos, es por el acontecimiento que estamos el día de hoy a punto de contemplar. Así que contemplémoslo con solemnidad. Amén. Vayamos entonces, continuando con nuestro estudio expositivo en la serie de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versos 33 al 47. Y debo decir, hermanos, con gozo y alegría que nos queda muy poco, tan solo unas 2 semanas para terminar esta larga serie expositiva en el Evangelio de Marcos, que hasta el momento tiene cerca de las 70 predicaciones. Estamos rondando las 70 predicaciones ya. Dice Marcos: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Hermanos, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, el Calvario fue un lugar con mucha actividad. Jesús, después de ser llevado por la vía dolorosa hasta el Gólgota, como vimos la semana anterior, fue crucificado en medio de 2 ladrones. Inmediatamente los soldados echaron con dados, echaron suertes por sus ropas. Se repartieron las 4 prendas que solía acostumbrar la vestimenta judía. Después de eso, la gente que pasaba, los transeúntes que pasaban por allí, lo señalaban y blasfemaban contra él, diciendo toda clase de disparates.
Igualmente los principales sacerdotes y escribas hacían todo tipo de comentarios en burla, uno detrás del otro, para reírse del crucificado que estaba en el centro, en medio de los ladrones. Y aún los mismos ladrones junto a él lo insultaban y lo escarnecían. Pero de pronto, hermanos, de pronto, al despuntar el sol del mediodía, algo muy dramático y pareciera como de película, casi de película, ocurre en medio de la escena. Y eso nos introduce a nuestro primer encabezado de esta mañana, que he titulado La muerte del justo por los injustos. La muerte del justo por los injustos. Dice el verso 33: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Justo en el momento, hermanos, en que nuestro Señor se encuentra suspendido entre el cielo y la tierra, colgado en un madero, Marcos nos dice que repentinamente, a mediodía, usted nota el texto, dice, cuando vino la hora sexta es el mediodía, las 12 del mediodía. De repente, a mediodía, y perdone que esté siendo tan insistente con esto, a mediodía, la tierra entera se oscureció. Y esa oscuridad duró ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta qué dice el texto? Hasta la hora novena. Y la hora novena eran, si la sexta es mediodía, la novena es las 3 de la tarde. Muy bien. Así que la oscuridad tardó desde las 12 hasta las 3. Y es bueno recalcar aquí, hermanos, que se trata de la hora donde el sol se encuentra en su lugar más alto, en lo más alto, en su cenit, alumbrando con mayor intensidad. ¿Se da cuenta de esto? Hermanos, Dios bajó el switch de la corriente. Se apagaron las luces desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Algunos han atribuido este acontecimiento a un eclipse. Realmente es imposible, porque ¿qué estaban celebrando durante esa semana los judíos, hermanos? Perdón, ¿puede decirlo más fuerte? La Pascua, muy bien. Y en la Pascua la característica primordial es que hay luna llena. No puede haber eclipses solares durante la luna llena. Así que es imposible que haya habido un eclipse en ese momento. Otros, un poco más pintorescos, atribuyen a los demonios la oscuridad y dicen que como Jesús estaba perdiendo, note esa frase que usan, estaba perdiendo la cruz, entonces los demonios estaban llenando de tinieblas todo aquel lugar y por eso había oscuridad, lo cual es imposible, pues el que estaba en control de ese momento no era Satanás, era el Dios soberano que había decretado ese acontecimiento. Así que, hermanos, obviamente se trata de un acto sobrenatural, ¿no es cierto? No tiene que ver con eclipse, no tiene que ver con demonios tapando por ahí el sol. Tiene que ver con un acto sobrenatural orquestado por Dios mismo. Ahora, hermano, este acto tiene un precedente en las Escrituras. ¿Alguien se recuerda dónde es que ya ocurrió un acontecimiento similar al hecho de que las luces se apaguen y todos queden en oscuridad? ¿Alguien se recuerda de eso? En Egipto. En Éxodo capítulo 10, en Egipto, durante las plagas del juicio divino que vino sobre la nación de Israel, se apagaron las luces. Todo el mundo estuvo en tinieblas, en oscuridad. Así que este acontecimiento tuvo un significado parecido al significado de Egipto. ¿Cuál fue el significado de Egipto? Bueno, Dios estaba mandando juicio sobre la tierra. ¿Me sigue hasta aquí, hermano? Bien. ¿Cuál es el significado del texto en Marcos? Si en Éxodo era juicio contra Egipto porque no dejaban ir al pueblo, ¿cuál es el significado del verso 33? Bueno, hermanos, las tinieblas son una representación del juicio divino y de manera particular, estas tinieblas, escuche bien esto que es importante, representaban el juicio de Dios sobre nuestros pecados que reposaban en la espalda de Jesucristo. Como si de alguna manera
la ira de Dios, sin contenerse, se estuviera desatando sobre nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en la cruz, en ese momento de tinieblas, durante 3 horas, estaba recibiendo sobre su espalda la ira del juez justo cayendo sobre él, porque el pecado de todos nosotros pesaba sobre su espalda. Hermanos, Cristo, como un sustituto perfecto, sufrió la más intensa agonía, una indescriptible miseria y el terrible aislamiento y abandono. Alguien lo ha descrito de esta forma. Escucha bien esta frase: el infierno fue al Calvario aquel día, y el Salvador tuvo que pasar por el infierno cargando los horrores del castigo en nuestro lugar. Y déjame decirte algo que quizá tal vez lo hayas escuchado o tal vez no, pero permíteme decirlo ahora en este momento. Hermanos, el infierno es un lugar de tormento y de castigo para todos aquellos que son culpables de su pecado delante del juez justo. Ahora, el infierno no será un lugar donde Satanás te va a estar atormentando. No, Satanás no es el dueño del infierno. ¿Escuchaste bien eso? Satanás no es el dueño del infierno. Satanás en el día final será echado al lago de fuego, juntamente con todos los malvados. Él es un culpable, igual que todos aquellos que no reposan su fe en Jesucristo. Por lo tanto, el infierno, ¿quién es el que aplicará su justicia en ese lugar? Dios. En la cruz, hermanos, el infierno fue a Jesús para derramar todo el castigo, toda la culpa, todo el golpe incisivo del martillo judicial sobre aquellos que lo merecíamos. Por eso el título de este primer punto: la muerte del justo por los injustos. Él estaba abrazando la cruz para dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que él dijo a lo largo de su ministerio. Él dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida. ¿Para qué? Para rescatar a los muchos. Para eso Cristo tenía que soportar el juicio que tú y yo teníamos que soportar. El juicio, el castigo, el martillo del juez que cae sobre la mesa era para nosotros. Es por eso que justo al final del momento de tinieblas, yo quiero que notes esto porque es singular. Las tinieblas vienen y en ese momento de tinieblas donde el infierno entero se desata contra nuestro Señor Jesucristo, de pronto Cristo exclama, verso 34: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, nuestro Señor estaba pronunciando un grito desgarrador que salía de su alma. Y por cierto, Él está citando el Salmo 22, cumpliendo así una profecía más, con su grito desgarrador, cumpliendo así la profecía también del Salmo 22. Pero por un momento nos deja ver la grande agonía que sufrió en el Calvario. Hermanos, no es la cruz misma, no es la burla de los que lo rodean, no son los clavos en sus muñecas ni los clavos en sus pies. No es la corona de espinas sobre su cabeza, ni el doloroso trauma que sufrió su piel después de los azotes. Su mayor angustia es que allí en la cruz el Cordero de Dios sintió el abandono del Padre. ¿Te das cuenta de eso? ¿En alguna ocasión nos hemos sentido nosotros abandonados? Sentido, ¿verdad? Porque el Señor nunca nos abandona. Pero nos hemos sentido abandonados. Qué gran tragedia, ¿no es cierto? Estamos en nuestra habitación, tratamos de orar y la oración es como de esas pelotas que se compran en la feria, ¿verdad? Ping, bing, 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 bing. No pasa del cuarto, no pasa de la habitación. Sentimos que hay una presión sobre nosotros. Nos sentimos en el abandono, ¿no es cierto? Ahora, hermano, Cristo, no olvides, Cristo desde toda la eternidad y hasta toda la eternidad coexistía con el Padre en un perfecto vínculo eterno de amores. Quiero que notes eso. Hay un abismo entre el supuesto desamparo que a veces podemos sentir nosotros a lo que Cristo está sintiendo en la cruz.
Déjame explicar un poco más esto. Cristo en la cruz, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, estaba siendo hecho pecado por nosotros, literalmente. Dice que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos llamados justicia de Dios en él. Cristo en la cruz estaba siendo también, como dice Isaías 53, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y Jehová estaba cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Finalmente, como dice Pablo en Gálatas 3:13, él se convirtió en la cruz en maldito y en maldición. Él se convirtió en un maldito a los ojos de Dios. ¿Me sigue, hermano? Por tanto, hermanos, la agonía espiritual de Cristo fue peor que la física, pues él experimentó el rechazo divino, porque aquel que nunca cometió pecado, que había caminado en rectitud y perfección, y que vivía en integridad y para la gloria del Padre durante toda su vida, ahora estaba siendo convertido en pecado. Convertido en pecado. ¿Escuchó eso? Cristo recibió todo el pecado de toda la humanidad que iba a ser rescatada por él, y él fue hecho pecado en nuestro lugar. Habacuc capítulo 1 verso 13 dice el profeta Habacuc: limpio eres de ojos para ver el mal. Hermano, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo, nuestro Dios es puro, y él no puede ver el pecado. Por lo tanto, el padre no podía dirigir la mirada hacia su hijo, el hijo de sus amores. El padre no podía contemplarlo, el padre no podía verlo, no podía dirigir la mirada hacia él, porque él es muy limpio de ojos, él no puede ver el mal. Dios el Padre, escucha bien esto, Dios el Padre desechó, detestó la naturaleza de su hijo, la naturaleza humana de su hijo, porque los pecados de todos nosotros fueron puestos sobre él. El Padre derramó todo su juicio. El justo pagó el precio de los injustos. Él padeció, hermanos, él padeció en toda su plenitud el debido castigo de los pecados que tú y yo merecemos. Hermanos, ese abandono, ese desamparo es lo que Dios debía hacer con cada uno de nosotros. Nosotros somos pecadores y constantemente pecamos, y nuestra maldad rebosa en muchos sentidos. Y aún así el Señor extiende su mano, nos mira con gracia. ¿Por qué? Porque en su justicia decidió pasar por alto nuestros pecados al ponerlos sobre su Hijo. Hermano, no perdamos eso en mente. Un escritor ha dicho que solo los que sufren las torturas del infierno conocen lo que Jesús sufrió al morir en la cruz. Y en cierto sentido eso es verdad, porque los que están en el infierno sufren la muerte eterna. Ellos sufren el peso, la carga de la justicia por su pecado. Pero hay una cosa que es importante señalar aquí. Hermano, ninguno de los que está hoy en el infierno estuvo jamás en el cielo, en el seno de la gloria trinitaria. Ninguno. Pero Cristo sí. ¿Se puede imaginar esta humillación que él soportó? En nuestro lugar. El Hijo de Dios descendió de las regiones del infinito deleite, hermano, del aplauso, del cántico, de la gloria, de la rendición de los ángeles, del amor del Padre dado al Hijo, de la comunión del Espíritu, de la forma intratrinitaria, compartiendo ese amor. Desciende del infinito deleite a la humanidad, de la comunión más estrecha imaginable a las abismales profundidades del infierno. Cristo en la cruz experimentó no solo la tortura de la muerte física, sino la tortura de cargar con el peso del castigo por el pecado de todos nosotros. ¿Me sigue, hermano? Estoy tratando de esforzarme por ser gráfico, hermano. Él no solo sufrió una muerte tortuosa, él experimentó la muerte tortuosa
que tú y yo merecemos por causa de nuestro detestable y horrendo pecado. Nunca olvides que esa muerte era nuestra muerte. Y no solo fue la muerte tortuosa que tú y yo merecemos por causa de nuestro detestable y horrendo pecado, sino que Cristo recibió el impacto de miles de infiernos desatados en ira, porque Él experimentó la muerte que merecía cada uno de los que serían suyos por medio de la gracia divina a lo largo de la historia. El pecado tuyo, el que tienes al lado, del que tienes del otro lado, del que tienes atrás, del que tienes adelante, y de todos los que a lo largo de todos los últimos siglos han venido a Cristo y se han refugiado en Él. Hermanos, los infiernos que todos nosotros merecíamos cayeron sobre Él. Todo el pecado de su pueblo cayó sobre Él, fue cargado sobre Él. Jesucristo fue hecho maldición, hermanos, y llevó nuestro pecado sobre el madero, como dice Pedro. Así que la angustia de ese momento se escapa de toda nuestra comprensión. Quiero ponérselo en perspectiva. Hermano, sea honesto conmigo, por favor, por favor. ¿Alguna vez usted ha pecado? Dígame la verdad. ¿Alguna vez ha pecado? Bien, qué bueno, gloria a Dios por la sinceridad. La siguiente pregunta: ¿alguna vez ha sentido un profundo dolor por causa de alguno de sus pecados? Pero un profundo dolor, pero profundo, por alguno de sus pecados. Imagine ahora sufrir ese profundo dolor multiplicado por todos aquellos que serían parte del pueblo del Señor. Imagine ese momento. Eso escapa de nuestra comprensión, hermano. Eso escapa de nuestra comprensión. Así que ese grito de muerte no es un grito cobarde. Eloí, Eloí, ¿por qué me has desamparado? Ese no es un grito cobarde. Ese grito de muerte lo produjo la terrible presión del pecado del mundo cargado sobre Él e imputado sobre Él. Pero de nuevo, allí está la gente ciega, sin lograr ver, sin tener dimensión o la magnitud de lo que está pasando, y de nuevo desataron la burla contra Jesús. Verso 35, lea conmigo, dice: y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Las sublimes palabras, el clamor de nuestro Señor, repitiendo el Salmo 22, no hizo eco en el corazón de ellos. Al contrario, lo convirtieron en un vulgar chiste. Ahora, note esto que es importante. Había una creencia popular entre los judíos de la época que el profeta Elías introduciría al Mesías en la escena, ¿sí? Y además que el profeta Elías viviría junto al Mesías por el tiempo que le restara de reino como su ayudante. Y además que Elías serviría como un libertador para los que estaban a punto de morir. Es decir, resucitaría o traería vida o rescataría de la muerte a aquellos que estaban a punto de morir. Así que, entendiendo mal la frase de Jesús y burlándose de él, le decían algo así como: a ver, sigue clamando por Elías. A ver si Elías viene por ti. A ver si viene. No es Elías tu ayudador. No es Elías el que se ha prometido que estaría con el Mesías y contigo, y ahora estás en medio de la muerte. A ver, sigue clamando por Elías, burlándose de él. En ese momento Cristo dijo: tengo sed. Así que alguien, seguramente uno de los soldados presentes, tomó una esponja, la empapó en algún tipo de vino viejo, vinagre dice el texto, y la acercó a Jesús. Y continuando con la burla, se puede imaginar del momento, él no tenía el deseo de saciar la sed del crucificado, sino de seguir burlándose de él. Básicamente las palabras que dijo fueron algo así como: déjenme darle esta bebida.
a ver si toma un poco de fuerzas y a ver si así finalmente viene Elías y lo baja de aquí. La burla, la burla, la burla, el escarnio, el menosprecio. Pero entonces Marcos dice en el verso 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos no nos presenta todos los detalles ni todas las palabras de esta gran voz que Jesús dio, pero Lucas y Juan nos dicen que Jesús pronunció dos frases justo antes de morir. Y yo quiero que podamos contemplar esas dos frases. Estas dos frases dentro de este texto, dando una gran voz. Veamos estas dos frases. La primera de las frases es: consumado es. Juan nos dice en Juan 19:30 que Jesús antes de morir pronunció la frase consumado es. Esta incomparable declaración de Jesús en el griego tan conocido dentro de la jerga evangélica, tetelestai. Y de verdad, yo no quiero convertir esta predicación en una clase de teología o de griego, pero necesito aclarar algunas cosas importantes en cuanto a esta palabra. Lo primero es que esta palabra viene de una raíz griega que es teleo, T-E-L-E-O, teleo. Y esa frase significa poner fin a algo o realizar algo definitivamente. Esta frase teleo conjugada se utilizaba con frecuencia para declarar algunas cosas. Por ejemplo, que una deuda quedaba pagada delante de alguien a que uno le debía, o cuando un siervo completaba una tarea, le decía a su amo: la tarea ha quedado teleo, consumada, acabada. O también cuando un artista completaba su obra, generalmente los artistas en la época pintaban delante del público o esculpían delante del público, y cuando la obra quedaba terminada, ellos decían teleo o tetelestai. Ha quedado terminado, ha quedado consumado, ha quedado cerrada la obra, terminada la obra. Pero además, y específicamente, la palabra que usa Jesús, y no se pierda por favor aquí, yo sé que esto es complicado, pero no se pierdan esto. La palabra que Jesús utiliza, esta palabra tetelestai, es un verbo perfecto. Es un verbo perfecto. El griego tiene diferentes formas verbales, formas incluso que nosotros en el lenguaje castellano no utilizamos a la hora de hablar. Pero en griego hay diferentes modalidades para el verbo. El verbo en tiempo perfecto es de hecho considerado el más importante de los tiempos verbales en el idioma griego, especialmente cuando se utiliza en relación con Dios, cuando los verbos perfectos se conectan con palabras que Dios ha dicho, las entendemos mucho mejor. Ahora, ¿por qué? Bien, permítame explicarle esto. El tiempo perfecto, hermano, no se pierda esto, por favor. El tiempo perfecto describe un evento que, habiendo sido completado en el pasado, tiene resultados presentes el día de hoy. Eso es un verbo perfecto. Repito de nuevo, es un verbo que se pronuncia en un momento particular y que tiene la intención de señalar algo que se ha completado en el pasado, pero que tiene implicación en el presente. O sea, la persona que hace el verbo, la persona está diciendo: yo en el pasado hice algo que en el presente tiene implicaciones. Así que en ese momento, Cristo lo que realmente estaba diciendo es: aquí en la cruz, una vez y para siempre, la obra por la cual el Padre me ha encargado que viniera, que es salvar a los pecadores, ha quedado terminada. Todo lo que yo vengo haciendo hasta este punto ha quedado terminada, pero no terminada y nada más, sino terminada y tiene implicaciones hacia el futuro. ¿Me sigue, hermanos, aquí? Eso es increíble, hermano, porque
Tú y yo no tenemos nada más que hacer, sino solamente aferrarnos a lo que Cristo ya hizo. Rendirnos en arrepentimiento de nuestro pecado al Señor y descansar por fe en que Jesucristo es un poderoso Salvador que salva a su pueblo. En ese momento en la cruz, con los brazos extendidos, Él gritó: Tetelestai, lo que yo vengo haciendo tiene implicaciones para hoy, 2025. Iglesia Bíblica por su gracia. ¿Me sigue, hermano? Pero además, es increíble que Cristo haya usado esta palabra, porque el término equivalente a esta palabra que se utiliza en hebreo es kalá, que es la palabra que Dios mismo utilizó en Génesis 2 para decir que la obra había concluido después de la creación. Dios en Génesis 2 concluye su obra creadora y Cristo en el Calvario concluye su obra creadora. Una creación divinamente ordenada y una recreación para abandonar el pecado progresivamente y formar un pueblo, una nación santa, un real sacerdocio. Así que Cristo allí en la cruz pagó la deuda que nosotros teníamos pendiente con la justicia divina. Él dijo: pagado está. Como siervo, porque Cristo es el siervo sufriente, como siervo completó la tarea que se le encomendó. Padre, he completado la obra. Y como artista, hermanos, como artista, allí en la cruz, Cristo pintó y completó el incomparable cuadro de nuestra redención de forma perfecta, de tal manera que ninguno de nosotros debe agregar o disminuir nada a la obra completa de Cristo. Hermano, es completa. No tienes que agregar, no tienes que quitar, solo tienes que creer, abrazarte por la fe y rendirte al Señor en arrepentimiento de tus pecados. La segunda frase que nos dice Lucas, segunda y última que pronuncia Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La última declaración que Cristo hizo antes de morir fue para demostrar que a pesar de haber sentido el abandono de su Padre por causa de nuestro pecado que pesaba sobre su espalda, Jesús tenía la plena conciencia de la amorosa presencia del Padre, y al final del camino encomienda su espíritu al dulce cuidado de su Padre celestial. En tus manos encomiendo. De la misma manera que un siervo contempla la mano de su amo, así Cristo en la cruz ve la mano de su Padre y dice: tus manos tienen poder para sustentar mi espíritu. Cuando Jesús pronuncia esta última frase, expiró. Hermanos, y de pronto, versículo 38 dice: el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este velo que se describe aquí es el famoso velo que se encontraba entre el lugar santo y el lugar santísimo en el templo. Era el lugar que separaba a la gente y no se podía entrar a la presencia de Dios. Del otro lado, en el lugar santísimo, estaba la presencia de Dios, y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, y una vez al año se podía entrar en ese lugar. Pero ahora, de pronto, cuando Cristo pronuncia su último suspiro, un terremoto estremece la tierra. Lucas nos dice que la tierra tembló y de pronto el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, de forma sobrenatural. Es como que la mano poderosa de Dios mismo hubiera hecho desde arriba así. Hermanos, esto es una representación de que con la muerte de Cristo, el camino al lugar santísimo, el camino a la presencia de Dios, el camino al hogar celestial donde se encuentra Dios mismo está abierto. Ahora está abierto para todos aquellos que se refugian en Cristo. Está abierto para ti, está abierto para mí, está abierto para un niño de 10 años que se rinde ante los pies de Cristo y que lo reconoce como su Señor y Salvador.
ya no solamente para unos pocos que tengan acceso, ya no solamente para un sumo sacerdote, una élite, una clase de líder religioso supremo, para todos nosotros. Hermanos, las leyes ceremoniales judías han llegado a su fin. Si el velo del templo se rasga, las leyes ceremoniales ya no tienen ningún propósito, porque las leyes ceremoniales eran diseñadas para que todo el pueblo pudiera santificarse y así poder tener contacto en santidad con el Dios Santo. Pero ahora ya no hay necesidad. El templo se rasgó, la puerta ha quedado abierta. Ya no hay necesidad de templo, hermanos. Ya no hay necesidad de un lugar santo o un lugar santísimo. Hermano, la vida de Dios mora en el alma del hombre. Oh, gloria al Señor. La presencia manifiesta de Dios con su pueblo ya no está en un lugar de 4 paredes. Como Henry ha estado mencionando estas últimas semanas con mucha exactitud, con mucha precisión y con mucha constancia. Espero que se nos haya quedado. La iglesia no es la bodega. La iglesia somos nosotros. Ahora somos el templo del Espíritu Santo. Hermano, la presencia del Dios Santo mora en medio de su pueblo con nosotros. Todas las barreras entre Dios y el hombre han sido rotas por medio de nuestro gran y supremo sumo sacerdote Jesucristo. Hermanos, hoy el camino está abierto para todo aquel que crea en Jesucristo. Así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hay alguien hoy aquí que aún no se ha rendido a Cristo como el Señor de su vida, o alguien viendo la transmisión no se ha rendido a Cristo como el Señor de su vida, yo te invito a que puedas hacerlo hoy. Hoy es un día de salvación. Cristo abrió el camino de par en par para que puedas entrar y tener comunión con el Padre. Volviendo a nuestro texto, cuando Cristo muere, hay varios testigos que presencian la escena y creo firmemente que son puestos en el texto para evidenciar que sin lugar a dudas Cristo murió. Sabe que hay una postura extraña que dice que Cristo no murió realmente, sino que en la cruz parecía como muerto, pero no murió totalmente. Sin embargo, cuando vemos el relato bíblico, nosotros notamos que sí murió efectivamente. Y hermano, yo pregunto, ¿y por qué nos ayudaría a determinar que efectivamente sí murió? ¿Por qué cree usted? Por la resurrección. Porque si Cristo no murió efectivamente, la resurrección es solamente un acto inútil. Pero Cristo resucitó con gloria y con poder, efectivamente, porque Él murió miserablemente en nuestro lugar. Dice el verso 39 al 41: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El primero que queda cautivado por la escena, yo quiero que notes el texto, el primero que queda cautivado por la escena es el centurión. Aquí se nos dice que pronuncia las palabras: verdaderamente este era el Hijo de Dios. En Lucas se nos dice que ese hombre pronunció: verdaderamente este hombre era justo, era el Hijo de Dios. Hermanos, Cristo era el justo pagando el precio por los injustos. La tradición histórica dice que este hombre centurión abandonó la guardia romana y se unió a las filas del evangelio para seguir a Cristo hasta el final. No sabemos realmente si eso sea cierto, hasta qué punto sea cierto, no lo sabemos, pero es lo que dice la tradición histórica. Así que bien podría ser que este encuentro con el Calvario transformó el corazón de aquel hombre. Muy cerca, viendo también la escena, se encontraba un grupo muy particular.
manifestando una valentía poco común. Y yo pregunto, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde está el valiente Pedro corta orejas? ¿Dónde? ¿Dónde está el Jacobito que mandaba caer fuego del cielo para quemar a todos? ¿Dónde están ellos? No sabemos, escondidos seguramente. Lo que nos dice el texto es que las mujeres que habían acompañado a Jesús durante su ministerio, a diferencia de los discípulos cobardes, las mujeres estaban allí, a los pies de la cruz, viéndole morir, aun si eso implicaba algún tipo de represalias contra ellas. No importa. Ellos estaban presenciando el cuadro y siendo testigos valiosos de los hechos. Y quiero que usted note esto, lo voy a decir con mayor precisión la próxima semana, pero quiero que note esto. Mujeres atestiguan su muerte. Mujeres atestiguan, como veremos en un momento, dónde entierran a Jesús. Y finalmente mujeres atestiguan, ¿qué cosa? La resurrección. Qué increíble, ¿no es cierto? Bueno, había una ley romana en aquel momento que era la ley de el imbecilitas sexus, o el sexo imbécil. Según esa ley, la mujer no tenía voz ni voto delante de ningún tribunal. ¿Qué le parece eso? Sin embargo, las mujeres fueron testigos oculares. Ahora, ¿y qué nos ayuda eso a ver un énfasis en la historia? Bueno, el hecho de que, de acuerdo a toda la tradición que se daba, tanto judicial como social y religiosa en aquella época, si los discípulos hubieran querido tramar una historia que fuera mentira y volverla real, nunca hubieran incluido a las mujeres en el relato. No las hubieran incluido, porque no era válido a los ojos de los demás. Pero entonces, ¿por qué las incluyeron? Porque ellos no querían inventarse cosas. Ellos querían contar la verdad. Ellos querían contar lo que ocurrió: que el Cristo fue crucificado, que el Cristo murió en la cruz, que fue enterrado en una tumba y que al tercer día se levantó de los muertos y que le apareció a María Magdalena en primer lugar. Así que, hermanos, ahora el carpintero de Nazaret ha muerto. Hay silencio en el Calvario. Parece que todo ha acabado. El muerto debe ser sepultado. La historia acabada. Y eso nos lleva a nuestro segundo y último encabezado, en el cual seré bastante más breve. Una tumba soberanamente planificada. Era contrario a la ley judía dejar un cuerpo muerto sobre un madero durante la noche. Era contrario a las escrituras. Era peor aún dejar el cuerpo colgado en el madero durante el Shabbat. Y era peor todavía dejar el cuerpo colgado en el madero durante la noche del Shabbat, y especialmente el Shabbat de la semana de la fiesta de la Pascua. Era terrible, eso era una gran afrenta para el crucificado, más todavía que el hecho de haber sido crucificado. Así que entra en la escena un hombre muy particular. Vea conmigo el verso 43. Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, note esa palabra, osadamente, a Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Este hombre, José de Arimatea, o José de Ramá, como también se le denomina, se nos dice que era un hombre importante y rico. Note lo que dice el texto: era miembro, no era simplemente miembro del concilio. ¿Qué era? ¿Miembro qué? Noble. Lo que significa que él era un hombre muy adinerado, un hombre pudiente, un hombre rico, y pertenecía al concilio. Y el concilio es el Sanedrín, del cual, con total seguridad, José no había sido parte durante la condena de Jesús en la casa de Anás y Caifás, porque Jesús fue condenado ¿por quiénes? Por el Sanedrín. Pero además era un hombre, dice el texto,
que esperaba el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, este hombre era un discípulo de Cristo. Ahora, note aquí algo importante. Hasta este momento, Juan nos dice, en Juan 19:38, nos dice que este era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. Claro, él era un hombre prominente, noble del Sanedrín, y tenía miedo de las represalias de los judíos, por lo tanto era un discípulo de la secreta. Hasta aquí, hasta este momento. A partir de ahora, este hombre nunca jamás iba a pasar por alto el hecho de que era un discípulo. Lucas nos dice que él quería hacer lo que era justo porque él era un hombre bueno. Así que con osadía, hermano, note eso, con osadía, con valentía se dirige a Pilato. Y esto es mucho más valiente de lo que nos parece en el texto, hermano, porque con esta acción José de Arimatea está confesando abiertamente ante todo el mundo, ante los judíos, ante el Sanedrín y ante el propio Pilato. Está confesando que él era creyente de Cristo. Dejó de ser de la secreta, abandonó su estatus en el secreto y se convirtió probablemente en el seguidor más público de Jesús. ¿Qué le parece? Y yo pregunto de nuevo, ¿y dónde están los discípulos aquí? ¿Verdad? ¿Qué está pasando con los discípulos? Bueno, el Señor estaba moviendo los hilos para que el Hijo, en el último momento, en el momento de la tumba, no quedara desamparado. Pilato, sorprendido de que ya estuviese muerto, llama al centurión, habiéndose informado que efectivamente había muerto. ¿Cómo se enteró de que estaba muerto? Bueno, porque uno de los soldados le clavó una lanza en su costado y de su costado salió agua mezclado con sangre, un signo ya de una muerte fulminante, determinada ya, totalmente. Ahora bien, hermanos, no era extraño en aquel tiempo dar permiso a los parientes o a los amigos para hacerse cargo de un cuerpo crucificado. Eso no era extraño. De pronto y moría un crucificado, y si tenía familiares o amigos que quisieran llevárselo, pues se lo podían llevar y llevárselo y enterrarlo, ¿no? Lo extraño, hermanos, en el texto, escuche esto por favor, lo extraño en el texto es que se tratara de dos representantes del Sanedrín los que hicieran esta petición. Porque junto a José de Arimatea, Juan nos dice que había otro hombre, Nicodemo, y los dos formaban parte del Sanedrín. Así que no era extraño que la familia o amigos pidieran el cuerpo del crucificado, pero sí era extraño que dos miembros del Sanedrín pidieran un cuerpo de un crucificado, que era una pena capital por un delito mayor dentro del pueblo, y que ellos lo pidieran para enterrarlo en una tumba. Además de eso, yo quiero que note algo importante. ¿Qué día era, hermanos? Viernes por la noche. ¿Qué venía? El Shabbat. El Shabbat empezaba a las 6 de la tarde y esto estaba ocurriendo al atardecer. Hermanos, tanto Nicodemo como José de Arimatea estaban apuradísimos para hacer todo este acto de la sepultura antes de que cayera el Shabbat. Porque en el Shabbat ellos debían irse a casa y celebrar la fiesta o la cena del Shabbat. Ahora, note esto que es importante, hermano. Si tú tocabas un cadáver antes del Shabbat, no podías participar de la cena del Shabbat. Nota eso. ¿Por qué estos hombres osadamente piden a Jesús y con toda premura se lo llevan a la sepultura, aún conscientes de que ellos se iban a convertir en impuros ritualmente para participar de la fiesta del Shabbat? ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la respuesta? Para ellos, su Shabbat había dejado de ser la noche del viernes y había empezado a ser Jesucristo. El descanso de sus almas no estaba en un lugar o en una fiesta, estaba en un hombre. ¿Recuerda la conversación que tuvo Jesús con aquel Nicodemo? Nicodemo viene, se acerca a Jesús y le dice: oye, sabemos que lo que tú haces viene de Dios, porque solo de Dios podría ser hecho.
Y entonces Jesús, en vez de alabarlo, le dice: ay, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Mira, a mí no me sorprende que tú me halagues. A mí no me sorprende tus títulos. A mí no me sorprende tu prominencia. A mí no me sorprende tu estatus dentro del pueblo. Realmente lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Hay una vida del Espíritu que te puede ser infundida por medio de mi Padre si tan solo crees en mí. Ese fue el resumen de la conversación. Hermanos, parece ser que aquel hombre descansó en Cristo, nació a una nueva vida, porque ese hombre se arriesgó, se contaminó con tal de llevar a su amado Señor a un lugar de sepultura donde él pudiera estar. Pero algo más que quiero que note, Marcos no lo dice, pero los evangelios paralelos nos dicen que Nicodemo llevó como 100 libras de mirra y aloe mezclado para poder untarlo en el cuerpo de Jesús y prepararlo, embalsamarlo para su sepultura. Hermano, ¿usted sabe lo que son 100 libras de algo? 100 libras de algo, de lo que sea. Ahora, 100 libras de mirra y aloe. Hermanos, esto es una cantidad enorme, pero también es una cantidad carísima. Estamos hablando de un ungüento carísimo para aplicarlo a una persona. Y ahí este hombre, Nicodemo, no escatimó en llevar eso para poder embalsamar a Jesús. José, dice el texto, que compró un lienzo, bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo que generalmente se cubría con ese compuesto de mirra y aloe, capa por capa. Se llenaba una capa y después se daba la vuelta con el lienzo y se ponía otra capa y después otra vuelta con el lienzo, y así sucesivamente. Y luego lo pusieron en una tumba que estaba, dice el texto, labrada en la roca, dentro de un huerto privado que con toda seguridad también era un lugar carísimo, hermanos. Es interesante la acción de estos dos hombres, ¿no es cierto? Es interesante. Un escritor, un comentarista bíblico hace la observación de que el evangelio es para pobres y para ricos, para todos por igual. Y estos dos hombres ricos están dando de lo que tienen para el servicio de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Ahora, esta acción de estos dos hombres será recordada a lo largo de toda la historia. ¿Quién no sabe, ya sea por lectura o porque ha visto alguna película, pero quién no sabe que Nicodemo y José de Arimatea bajaron a Jesús, lo envolvieron en ese lienzo, lo llevaron con amor y cariño a una tumba y lo dejaron en ese lugar? ¿Quién no lo sabe? Además, es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías escribió estas palabras: y se dispuso con los impíos su sepultura. Capítulo 53 de Isaías, verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Qué le parece eso? Hermano, Jesús tenía que ser echado en la fosa común que tenían los crucificados. Y posteriormente, después de eso, Jesús tenía que ser llevado a lo que se conocía como el Valle de Ginón o el Gehenna, donde había fuego constante para quemar basura, para quemar restos de animales y para quemar restos mortales de gente que había sido condenada a la crucifixión. Jesús tenía que parar allí, tenía que terminar allí, pero el Padre tenía un final distinto de honor para su Hijo. Una tumba nueva ofrecida por un hombre rico, una tumba que nunca había sido usada todavía por nadie. Y hermano, no una tumba normal, porque dice que la tumba no era una cueva a la cual habían puesto una piedra, era una tumba labrada en la piedra, o sea que era más cara todavía. Me imagino, hermanos, que con total seguridad estos hombres, tanto Nicodemo como José de Arimatea, estos hombres habían leído varias veces el texto de Isaías 53, seguro, pero jamás imaginaron que ellos serían el instrumento que Dios utilizaría
para sepultar con honor a su Hijo y para preparar el escenario para la resurrección. Hermano, no nos imaginamos lo que Dios pueda estar haciendo con cada uno de nosotros. No nos imaginamos toda la obra soberana que Dios puede estar obrando a nuestro alrededor. No nos imaginamos nosotros los que somos padres, qué influencia le estamos dando a nuestros hijos ahora que los estamos criando. No nos imaginamos nosotros los que podemos tener relación con amigos, con familiares, con vecinos, la comunicación del evangelio que les estamos dando. No nos imaginamos el plan soberano de Dios que estamos cumpliendo cada día de nuestra vida. Y es sorprendente, hermanos, saber que estamos en sus manos, en las manos del Dios soberano, que todo lo coordina, que todo lo controla, que todo lo dirige sabia y santamente de acuerdo a su propósito. Ahora, hermano, el sepulcro estaba excavado en la roca. Cuando José de Arimatea cavó esa tumba, escucha esto, el texto dice que la tumba estaba cerca del lugar donde Jesús fue crucificado. Y si ese era un lugar habitual para crucifixiones, un rico habitualmente no compraba ese tipo de lugares que estuvieran cerca de estos otros lugares. Sin embargo, Dios de alguna forma diseñó, predeterminó y dirigió el corazón de José de Arimatea para que comprara ese jardín, para que labrara y cavara una tumba en esa roca cerca del lugar donde Jesús fue crucificado. Y hermanos, este hombre, José de Arimatea, jamás pensó que el primero en usar la tumba sería Jesús. Y seguro que jamás imaginó que esa piedra tan grande en la entrada de la tumba se convertiría en un testigo de la potencia de la resurrección del Salvador. Hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Parece evidente que Dios preparó a estos dos hombres y los dirigió en todas sus actividades para hacer todo lo que Dios había determinado que ocurriera. Dios es soberano. Pero hay una última parte en nuestro texto, verso 47, dice: y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Al final, las mujeres pudieron contemplar el lugar donde José y Nicodemo llevaron a Jesús. Y eso será muy determinante para el relato que veremos la próxima semana, porque fueron ellas mismas las que descendieron primero a ver el lugar donde estaba enterrado el crucificado. Hermanos, si José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos de la secreta hasta ese momento, probablemente no había comunicación entre ellos y los demás apóstoles, o entre ellos y las mujeres, y habiendo un Shabbat de por medio, probablemente no se iban a comunicar en qué lugar estaba, dónde estaba, cómo había sido la forma. Y de hecho las mujeres sabían, porque las mujeres dijeron: nos preocupa que al ir hacia ese lugar, ¿quién va a remover la gran piedra? Porque ellas habían visto que había una gran piedra en ese lugar. Hermanos, todo estaba planeado por Dios para concretar el momento glorioso final de la resurrección. Pero hay un detalle más en Mateo que es importante para nuestro panorama general, y no quiero pasarlo por alto. El sábado por la mañana, y hermano, el sábado no se trabaja, o cuando menos eso decían los fariseos, ¿no es cierto? Pues el sábado por la mañana, y aún a costa de romper la ley, los fariseos, los miembros del Sanedrín, fueron al pretorio a hablar con Pilato para pedirle que sellara la tumba, porque Jesús había dicho que resucitaría. No vaya a ser que sus discípulos roben el cuerpo de la tumba y armen una revuelta mucho más grande, y entonces se nos complique la cosa, dijeron ellos. Así que la guardia romana, dirigidos por Pilato, fueron a la tumba. Hermanos, la guardia romana, un batallón de soldados romanos, va a la tumba, aseguran la tumba, abren, ven que el cuerpo sigue ahí, cierran y le ponen un sello romano. Si tú rompías el sello romano, era pena capital para ti. Así que se trata de algo muy serio, hermanos. Dios estaba controlándolo todo. En su plan soberano, escucha esto, hermano, Dios determinó que el lugar de la tumba
fuera el lugar de la tumba, Dios determinó que la piedra de la tumba fuera tan grande, muy, muy grande, para no ser removida fácilmente. Pero también Él determinó que se convirtiera en un mausoleo impenetrable del cual nadie pudiera ni entrar ni salir. ¿Me siguen esto, hermano? Tapan la tumba, ponen a la guardia romana para resguardar la entrada. ¿Para qué? ¿Para qué Dios se tomó todas estas molestias en su plan soberano? Hermano, para que cuando Cristo se levantara de los muertos, la misma tumba fuera un testimonio irrefutable de la incomparable verdad de la resurrección del potente Salvador. Hermano, la tumba quedó vacía, pero no quedó vacía solamente así. La tumba quedó vacía con potencia. La piedra salió volando por un lado, los sellos rotos, los soldados despavoridos corrieron a contárselo a los líderes del Sanedrín. Hermano, todo aquello fue una conmoción, una locura, y el crucificado ya no estaba dentro. Y todavía es una gran locura, pero es una gloriosa verdad, porque el crucificado ya no está crucificado ni está muerto. Hermanos, Cristo es el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento. Él es el verdadero aplasta serpientes. Él es el león de la tribu de Judá, como lo cantábamos hace un momento. Él es el siervo sufriente en quien se cumplió hasta la última de las profecías, incluso el lugar de su sepultura. Y eso debería hacernos pensar que la cruz no es el final de la historia, hermano. La muerte vicaria y la tumba que Cristo ocupó fueron necesarios en el plan redentor del Padre. Pero, hermano, solo son los acontecimientos del viernes por la tarde. El domingo por la mañana, nuestro gran Salvador, el incomparable Mesías, el Cordero y León, el gran capitán de nuestras almas, se levantó de entre los muertos en victoria. Hermano, hoy solo estamos viendo el viernes por la noche, el viernes por la tarde. Pero, hermanos, el domingo por la mañana, el domingo hay un canto de alegría. El domingo, mientras el sábado la tumba está en silencio, mientras el sábado el universo está conmocionado porque el autor de la vida yace en ese lugar, el domingo por la mañana hay un cántico de gozo, hay un cántico de alabanza. Los ángeles mismos descienden a glorificar el nombre del Señor, porque el cordero que ha muerto, el cordero se ha levantado y el cordero ha vencido. Gloria sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, hagamos hoy memoria de esto y gocémonos en el Señor. La cruz es el lugar de nuestra redención. La cruz es el lugar donde Cristo tuvo que ser aplastado en nuestro lugar. Eras tú, era yo el que debía de pagar la cruz, hermano. Ese es nuestro lugar. Hay gente que dice, yo no lo comprendo, pero dice, no, es que yo merezco más. ¿Más? Dios nos ha dado más de lo que merecemos. Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. El lugar que merecemos es la cruz. El lugar que merecemos es el lugar de la condenación. Yo tenía que morir esa muerte, pero Él se volvió maldito por mí para lograr llevarme a una posición donde ahora soy bendito, soy bienaventurado, soy lleno de gracia, disfruto del beso del Padre, disfruto del abrazo del Espíritu, disfruto de la gracia del Cordero. Hermanos, esa tumba en la que Cristo fue enterrado era la tumba de José de Arimatea, pero era nuestra tumba también. Esa tumba llevaba nuestro nombre, nuestra inscripción estaba puesta en la puerta. Pero luego Cristo se levantó entre los muertos para asegurar con un amén divino que la novia del Cordero era suya para siempre. Así que, hermanos, recordemos eso, y especialmente recordémoslo hoy, que vamos a participar juntos de la mesa del Señor.